Hola, bienvenidos a Academia Internet. Hoy vamos a estudiar el capítulo de porcentajes. Veremos cómo calcular el tanto por ciento, variaciones porcentuales, porcentajes y mezclas y por supuesto las aplicaciones comerciales. Pero antes veremos la nomenclatura del tanto por cuanto. ¿Qué es lo que significa esto? Imagínate que yo dijera esto: 2 de cada 5 alumnos son mujeres. Esto es lo mismo que decir el 2 por 5 de los alumnos son mujeres. Vamos a escribir así: el 2 por 5 de los alumnos son mujeres. Inclusive también puedo escribirlo así, como fracción: 2 quintos de los alumnos son mujeres. Gráficamente, ¿cómo sería esto? Gráficamente podríamos entenderlo así. Aquí escogemos dos partes de un total de 5 partes. Esto que está aquí es lo que se conoce como el tanto por cuanto. Así es que, de acuerdo a esta nomenclatura del tanto por cuanto, si yo te dijese el 40 por 50, escribirías así. El 35 por 200, escribirías de esta manera. Imagínate esta pregunta: me piden calcular el 20 por 30 de 60. Entonces tú pones el 20 por 30 de 60 es así: 20 por 30 de 60. Al hacer la operación que está ahí, me sale 40. Listo. Por lo tanto, en general, si tuviéramos una cantidad dividida en n partes iguales, todo esto es mi cantidad y la estoy dividiendo en n partes iguales. Fíjate lo que está quedando: 1 sobre n. Así como en el ejemplo, aquí yo dividí por 5, ¿verdad? En 5 partes. Entonces, cada uno de estos será un quinto. Escribimos aquí un quinto, un quinto, un quinto, un quinto y un quinto. De ellos tomé 2 partes. Por lo tanto, 2 quintos. El 2 por 5. Aquí voy a tomar m partes de esta cantidad dividida en n partes iguales. Por lo tanto, esto que está aquí sería simplemente m entre n. Todo lo que estoy sombreando. Dicho de otro modo, el m por n. Esto representa el tanto por cuanto. Ahora bien, ¿por qué es importante saber esto? Porque el tanto por ciento, que es el otro nombre de porcentajes, es un caso particular de la regla del tanto por cuanto, donde la cantidad se divide en 100 partes iguales. O sea, este n va a ser 100 partes iguales, de las cuales vas a tomar m partes iguales. Por lo tanto, el m por ciento. Podemos poner aquí el tanto por ciento, que es la forma como se le conoce a los porcentajes. De aquí que cuando te digan el 6%, estamos usando la regla del tanto por cuanto, o sea, 6 entre 100. De 100 partes iguales, has tomado solo 6. Que también lo puedes escribir así. Es exactamente lo mismo. Ahora, esto lo puedes expresar como una fracción. O sea, puedes decir 6 sobre 100, ¿verdad? Pero también lo puedes poner como decimal, que es lo más práctico si tienes una calculadora. Ahí está. Corres la coma decimal en 2 espacios porque tengo 2 ceros. Así es como se resuelve eso. Si alguien te dice ¿qué significa el 25%? Y ya no escriben por ciento, sino ponen así nomás. ¿Qué es lo que representa a esto que está aquí?
Por lo tanto tú dices, bueno, esto puedo escribirlo así, 25 entre 100, como una fracción. O tengo dos ceros aquí, 25 entre 100, se dice que se corre la coma decimal dos espacios a partir de aquí, 1, 2, entonces ahí iría la coma, 0,25. 25 entre 100 si tú simplificas sería, fíjate que 25 por 1 me da 25 y 100 me da 25 por 4. Cancelas aquí y te sale un cuarto. Cualquiera de esas formas es correcta. Por lo tanto, tenemos aquí las siguientes equivalencias que resulta de lo que hayamos explicado. El 1% es como decir 1 entre 100, eso es lo que significa la regla del tanto por ciento. Se expresa como decimal 0,01, 2%, 2 entre 100, simplificando, sacando mitad me sale 1 sobre 50, o sea, lo mismo 2%, 1 sobre 50, esto es igual a 0,02. 4%, 4 sobre 100, simplificando, sacando cuarta, 1 sobre 25, que es lo mismo que decir 0,04. 5% es lo mismo que decir 1 sobre 20, o sea, 5 sobre 100, pero simplificado, es igual a 0,05. 10%, 10 partes de 100. Simplificando sería 1 sobre 10. Esto es igual a 0,1. 20%, 20 entre 100, 20 partes de 100. Simplificando me queda un quinto, que es lo mismo que decir en notación decimal 0,2. 25% de 100 tomo 25 partes, que quiere decir la cuarta parte. Por lo tanto, es igual a 0,25 de un número decimal. 50% de 100 partes estoy tomando la mitad, o sea 50. Es lo mismo que decir un medio, o sea 0,5. 75%. Fíjate que es la suma de estos dos. O sea, estoy tomando la mitad más la cuarta parte. Eso me da los 3 cuartos. 0,75. 100% es la unidad. El todo representa la unidad y como tal equivale al 100%. Para fracciones era 1, el todo aquí es 100%. Si me ponen A por ciento, ¿cómo lo puedo expresar? Fácil, A entre 100. Esa es la equivalencia en fracción. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo podemos convertir cualquier número a porcentaje? Aquí prácticamente lo que hacíamos era dividir por 100. Entonces multiplicamos. De esa forma convertimos cualquier número en porcentaje. O sea, 3 quintos le voy a multiplicar por 100%. De este modo, 3 quintos por 100%. De aquí me sale 60%. 7 25avos le multiplico por 100%. Y de aquí me sale 28%. Luego tengo un tercio y le multiplico por 100%. De aquí me sale 33,333 infinito. Ahí está. 33,3%. Esa es la equivalencia. 3 quintos, 60%, 7 25avos, 28%, un tercio, 33,33%. Tengo aquí números decimales, lo mismo, 0,35 por 100%. Por lo tanto, tendríamos aquí 35%. Luego, 0,02 por 100%. ¿Cuánto es la equivalencia en porcentaje de 0,02? Bueno, al multiplicar eso me sale simplemente 2%. Ahora tengo un número natural. Quiero expresarlo en porcentaje fácil, le multiplicas por 100% nada más. Obtendrías, por supuesto, el 200%. Tengo cualquier número, como A. ¿Cómo lo convierto a porcentaje? Multiplicas A por 100%. Y listo. Esto quiere decir que si tú tienes cualquier número n, es lo mismo que decir 1 por n, ¿verdad? Y esto es lo mismo que decir 100% de ese número. Esa es la equivalencia. Importante al momento de resolver problemas. Cualquier número se expresa como su 100%. Este es nuestro axioma. Toda cantidad representa el 100% respecto de sí misma.
Veamos ahora aplicaciones del tanto por ciento. Tenemos aquí la aplicación básica del tanto por ciento. ¿Qué significa A por ciento de B? Esto es como una fórmula. Significa esto: A entre 100 por B. De tal forma que si alguien te pide calcular, por ejemplo, el 20% de 60, tal y como está ahí, tú dices que fácil, esto lo puedo calcular utilizando la fórmula que he puesto ahí. 20 entre 100, y a todo esto lo multiplico por 60. Entonces de aquí me va a salir, fíjate cómo se puede resolver esto fácilmente sin calculadora. Cancelo un 0 por aquí, cancelo un 0 por aquí. 2 por 6 es 12. Solución. ¿Habrá otra manera de resolver porcentajes? Sí, hay otra manera de resolver, y es mediante regla de 3 simple. Puedes colocar así: siempre este extremo pon 100%. En esta parte va a ir el porcentaje. Aquí va a ir un número y aquí va a ir otro. En esta parte va el número que me indica como que el 100%. Y por supuesto aquí va el número que me indica el porcentaje, la parte del otro. ¿Cómo lo reconozco? Fácil. Este va acompañado de la palabrita de y este va acompañado de la palabrita es. Para el siguiente caso, pongo siempre 100%. Entonces, me están dando 20%. Tú dices, bueno, pongo aquí 20%. Mira, tengo la palabrita de 60. Ah, ese va por acá. Entonces aquí le pongo X. X tendría que ser este, por regla de 3 simple, 60 por 20 entre 100. De aquí me va a salir 12. Solución. ¿Ok? Entonces puedo aplicar esta especie de algoritmo o puedo hacerlo por regla de 3 simple. En la regla de 3 simple aparecen como que 3 posibles preguntas. Me pueden preguntar el de aquí o el de aquí. Vamos a ver más ejemplos. Aquí tenemos otro. Me dicen, ¿qué porcentaje de 40 es 10? Entonces tú dices, voy a hacerlo por regla de 3 simple, ya que no está tan directo. 100% pongo acá siempre. Como me preguntan qué porcentaje, aquí va a haber X, por lo tanto. Recuerda que esto es D y esto es. Entonces tú dices, bueno, 100%. ¿Cómo reconozco los personajes? Fácil, porque me dicen D 40. Entonces aquí es D. Es 10. Aquí 10. Por lo tanto, aquí ya sabíamos que era X. ¿Cómo resuelves por regla 3 simple? Este multiplica a este. Sería 10 por 100. Y todo esto lo divides por 40. Por lo tanto, de aquí te va a quedar 25. 25%. Solución. Me dicen, ¿de qué número es 90 su 30%? Bueno, pongo 100% aquí. Fíjate que me están dando el porcentaje, 30%. Y luego me dicen, ¿de qué número es 90? Bueno, es 90 y me preguntan por este ahora. X vendría a ser igual, multiplico este por este, 90 por 100, y a todo eso le divido por 30. Por lo tanto, X tendría que ser 300. Esto de trabajar con la regla del 3 simple es conveniente para esta clase de ejercicios. Sin embargo, cuando tengo porcentajes sucesivos, me va a convenir trabajar con la aplicación del tanto por ciento. Veamos algunos ejemplos. Aquí lo tenemos. Me piden calcular el 20% del 40% de 900. Entonces yo sé que esto significa 20%, 40% y 900. Este del y de significa multiplicación. Por lo tanto, esto que está aquí va a ser la respuesta. Mira cómo simplificamos. Ya te había explicado cómo se puede simplificar fácil. Los ceros, me va a quedar en el numerador 2 por 4 por 9 y en el denominador me quedó solamente 1. Por lo tanto, mi respuesta va a ser 72. Por supuesto, aquí no va a importar la cantidad de porcentajes sucesivos. Simplemente tengo que ordenarlos así y luego multiplicar y dividir. Veamos ahora operaciones con el tanto por ciento. Es posible operar aritméticamente mediante la adición y sustracción cuando los porcentajes a operarse están referidos a mismas cantidades. Por ejemplo, aquí todo está referido en función a m, y bueno, en este ejemplo puse a, entonces se puede trabajar de esta manera. 40% más 20%, sumas aritméticamente 40 más 20 es 60. Por lo tanto, tú dices esto es igual al 60% de m, que es fácil, por supuesto que sí. 25% menos 10%, tú dices, bueno, esto es igual al 15% de m. Estamos trabajando aritméticamente. Fíjate, aquí tengo m más 25% de m. Error común de los estudiantes, dicen, m como si fuese 1 por acá.
Entonces sumo 1 más 25, 26%. No, eso está mal, no puede ser, es imposible. Recuerda que aquí tengo m, y ese m es como si dijese en verdad 100% de m. ¿Ok? ¿Lo puedo escribir así? Eso lo habíamos visto en el video anterior de porcentajes, en la teoría. Entonces, ahora sí puedo sumar. Sería 125% de m. ¿Listo? Fíjate el siguiente. Hago lo mismo, porque tú dices que m es como decir su 100%. Entonces aquí voy a poner 100% de m, que es lo mismo que decir simplemente m. Y bueno, ya se puede hacer la operación. 100% de m menos 48% de m me va a dar 52% de m. Solución. Ahora fíjate el siguiente ejemplo. Tengo 25% de a, pero el otro está en fracción. ¿Y cómo convierto cualquier número en porcentaje? Le multiplico por 100% nada más. Así que le voy a multiplicar por 100%. ¿Y de aquí me va a salir 60%? O sea que esto que está aquí es como decir 60% de m. Y voy a hacer algo parecido con un medio. Menos, yo sé que un medio es 50%, ¿verdad? ¿Cómo lo compruebo? Así. Le multiplico por 100% y me sale 50%. Recuerda que multiplicando por 100% convierte cualquier número en porcentaje. Entonces tendrías aquí 50% de m. Ahora sí puedes usar la operación aritmética. 25 más 60 es 85. 85 menos 50, esto me sale 35% de a. O de m, perdón. ¿Listo? Chicos, discúlpenme, era a, sino como todos los ejemplos estamos haciendo con m. ¿Ok? Ahí está, es sobre a. Bueno, acá tengo 40% de m y aquí 20 por 40% de m. ¿Cómo puedo resolver esto? Primero me enfocaría en esto. Fíjate que 20% es como decir 20 sobre 100. ¿Ok? Y este 40% lo dejo como porcentaje, ya que yo quiero que quede como porcentaje todo. Ahora voy a simplificar eso. Puedo eliminar un 0 así, puedo eliminar un 0 de esta manera y me va a quedar 8%. O sea, eso en verdad lo que significa es 8% de m. O sea, el 20% del 40% de m significa en verdad 8% de m. Y ahora sí puedo sumar, porque tengo 40 más 8. Sería 48% de m. Relación parte todo. Para expresar en porcentaje una comparación parte todo, basta con multiplicarle el 100%. Primero hay que reconocer qué significa parte y luego todo. En los enunciados, parte siempre va acompañado de las siguientes palabras. Es, ¿verdad? Son, básicamente, serán. Y todo de los. Veamos la clásica aplicación. ¿Qué porcentaje de A es B? Tú dices, bueno, lo hacemos rápido con mi relación parte a todo. De A. ¿Ok? Todo es la parte. Esto es la parte. Y bueno, luego le multiplico por 100%. Listo. Esto es. Veamos ejemplos. Me dicen qué tanto por ciento respecto de, o sea, eso hace papel de todo, representa es 80. Una vez que establecemos la fracción, le multiplico por 100%. Y bueno, efectúo esto, me va a salir 160%. El siguiente, ¿qué porcentaje de, eso es todo, es la parte? Por 100%. Está así, ¿no? Es 7 de 28. Bueno, de aquí me va a salir 25%, la cuarta parte.
¿Qué tanto por ciento respecto de 40 es 30? Bueno, tú dices es así como la parte de así como que de todo. Entonces todo 40 es 30. Y luego como me piden porcentaje, ¿qué tanto por ciento? Le multiplico por 100%. De aquí me va a salir 75%. Ahora atención a estas preguntas. Me dicen qué porcentaje más representa 60 respecto de 40. Primero nuestra relación de parte a todo. Vamos a averiguar qué porcentaje primero representa 60 de 40. Entonces tú dices 40 es de verdad y 60 viene a ser como que la parte. Y todo esto lo multiplico por 100%. De aquí me va a salir 150%. La pregunta es, ¿qué porcentaje de más? Lo obtengo restándole de 100%. Siempre restándole del 100%. Por lo tanto voy a obtener 50%. Esto que está aquí es el porcentaje de más, que representa 60 con respecto a 40. El siguiente problema me dice qué porcentaje menos representa 32 respecto de 40. Hago lo mismo, mi relación de parte a todo. Primero voy a averiguar qué porcentaje representa 32 de 40. 40 hace como que de todo y la parte es 32. Ya sabíamos cómo reconocer, ¿verdad?, el quien hace de todo. Entonces luego le voy a multiplicar por 100%. De aquí me va a salir 80%. La pregunta es qué porcentaje menos, por lo tanto tengo que restar de 100. Ya que aquí es menos de 100 y en el anterior era más y aquí salía más de 100. Así que decimos 100% menos 80%. Esto va a ser igual a 20%. Esa es la respuesta. El porcentaje menos es 20% y aquí el porcentaje más será 50%. Veamos el siguiente ejercicio. Dice, en nuestro salón de clases se observa que hay 42 alumnos, hombres, y las mujeres representan el 33, 1/3% de aquellos. ¿Qué tanto por ciento representan los varones respecto al total de alumnos? Me hablan de dos categorías, el de varones y el de mujeres. Y por supuesto va a haber un total, que va a ser la suma de ambas categorías. Hay 42 varones, pero no sé cuántas mujeres hay. Solamente que las mujeres representan el 33,3% de aquellos. En este caso de los varones. Por lo tanto tú dices las mujeres 33,13% de 42 de los varones. Ajá. ¿Cuánto es 33 1/3? Fácil. ¿Cómo se resuelve mixtos? Este multiplico con aquel y luego sumo aquí. Entonces sería 100 tercios. Pero 100 tercios por ciento de 42. 100 tercios significa así. Porcentaje significa que divida por 100. O sea, es lo mismo que le multiplique por 1 sobre 100. Ojo con ese detalle. Porcentaje es lo mismo que multiplique por 1 sobre 100. O dividir por 100 es lo mismo, escribirlo así. Esto se puede simplificar y me va a quedar 42 entre 3. 42 entre 3 es 14. Entonces, las mujeres son 14. Total de personas, 56. Ahora viene la pregunta. La pregunta dice, ¿qué tanto por ciento representan los varones respecto al total de alumnos? Según lo que habíamos estudiado de la relación de parte a todo, esto lo podemos hacer directamente, porque los varones son como que la parte, el total, y esto es lo que me están pidiendo, por 100%. No necesito trabajar con regla de 3 simple, sino trabajar así. Varones, 42. Total lo acabo de hallar, que es 56. A todo esto le voy a multiplicar por 100%. Y listo. De aquí obtengo mi respuesta. 75% solución a este ejercicio. Si no lo haces con la aplicación de parte a todo, siempre tienes tu opción de trabajar con regla de 3 simple, ¿verdad? Entonces, 100% siempre vas a escribir aquí y dices tú, ¿cuál es el total de personas? El total, lo acabamos de hallar, era 56. Y luego te decían los varones qué porcentaje representa.
42. Regla 3 simple, x es 42% entre 56. Vamos a poner aquí un puntito para no confundir con la x. 42% entre 56 es exactamente lo mismo que esta operación. Te va a salir 75%. El modo práctico, el modo directo, siempre será bajo la relación de parte a todo. Pero finalmente te puedes apoyar, si tienes alguna duda, con tu regla de 3 simple. Solo tienes que reconocer quién es el total y quién es la parte, o lo que te están pidiendo. Veamos el siguiente ejercicio. Dice, en un aula estudian 30 limeños, 20 trujillanos y 25 arequipeños. Y luego me preguntan qué porcentaje del total son limeños, qué porcentaje de los arequipeños son los trujillanos y qué porcentaje más representan los limeños respecto a los trujillanos. Para la pregunta A necesito saber el total de personas. Entonces tú dices, limeños son 30, trujillanos son 20 y arequipeños son 25. Por lo tanto, el total tendría que ser 75 estudiantes. ¿Qué porcentaje del total son los limeños? Parte a todo. Del total 75. Son los limeños 30. Bueno, y le multiplicas por 100%. De aquí me sale 40%. Listo. La primera respuesta. Vamos con la segunda. La segunda me dice qué porcentaje de los arequipeños son los trujillanos. De nuevo, parte a todo por 100%. ¿Ok? Así estamos trabajando. Parte a todo por 100%. ¿Cómo me doy cuenta quién es todo? Acá me dice, ¿no? De los arequipeños. Eso es todo. Por lo tanto, arequipeños es 25, pongo aquí 25. Son los trujillanos. Los trujillanos son 20. Esa es la parte. Parte. Listo. Resuelvo esta operación y me va a salir la cantidad de 80%. Ahora me dicen qué parte o qué porcentaje, mejor dicho, más representan los limeños respecto de los trujillanos. Bueno, vamos a borrar esto y hacemos lo siguiente. Primero voy a averiguar qué porcentaje representan los limeños respecto de los trujillanos, ¿ok? Con nuestra idea de parte a todo por 100%, justo lo que veníamos estudiando. Entonces, ¿quién vendría a ser todo? Respecto de los trujillanos. Esto me hace referencia a todo. Los trujillanos eran 20 trujillanos. Así es que los limeños es la parte, 30. Y a todo esto lo voy a multiplicar por 100%. De aquí me va a salir 150%. Por lo tanto, ¿qué porcentaje más fácil? 150% le resto 100%. Y luego me quedaría 50%. Ese es el porcentaje más que representan los limeños respecto de los trujillanos en este ejercicio. Veamos ahora aplicaciones prácticas con respecto a los porcentajes que suelen presentarse en muchos problemas. Para lo cual hemos dibujado el siguiente esquema. ¿Qué ocurre cuando pierdes o sacas respecto a una cantidad asumida como el 100%? ¿Cuánto es lo que va a quedar? Y luego, ¿qué tal si ganas o agregas algo? ¿Qué es lo que va a resultar? Fíjate la particularidad. Si tú sacas el 10%, ¿cuánto es lo que te va a quedar? Lo que te va a quedar es el 90%, o sea, 100% menos el 10%. ¿Ok? Voy a poner de frente 90%. Y es así como tienes que trabajar tú, de frente. ¿Qué tal si pierdes o extraes o sacas el 20%? Te va a quedar 100% menos 20%.
porque 100% siempre es el total, o sea 80%. ¿Sí? Bueno, ponemos 80% nada más, ya no ponemos esa operación, tiene que ser automático. Luego, si sacas el 0,5% o pierdes, ¿cuánto te va a quedar? Sería el 99,5%. Y así para todos los casos. Si pierdes el 50%, ¿cuánto te va a quedar? 100 menos 50, ¿verdad? 100 menos 50 es el 50%. Escribimos solamente 50% y listo. Suponte que te digan pierdes el X%. ¿Cuánto te va a quedar? Ah, sencillo. 100 menos X, como no sé cuánto es X, pero le voy a restar de 100. Ahí está. Ahora, ¿qué sucede cuando ganas? Fácil. Ganas ahora el 10%. Entonces te va a resultar ¿cuánto? Te va a resultar el 100 más el 10%. Lo que quiere decir el 110%. Así es como se entiende esto. Si ganas el 20%, entonces le voy a sumar el 20%. Por lo tanto voy a obtener el 120%. Ahora, si ganas el 0,5%, bueno, vas a tener que sumar precisamente esa cantidad. Y te va a salir 100,5%. Y así para todos los casos. Si te dicen que ganas o agregas el 50%, por supuesto que te va a salir al otro lado el 150%. Y si te exponen una cantidad X, que no sabemos cuánto es, por supuesto, lo que resulta va a ser 100 más X%. Esto es importante dominar porque lo vamos a utilizar mucho en la solución de ejercicios. Bien, vamos a por ellos. El siguiente ejercicio dice así: una persona tenía 240 soles y perdió 3 veces consecutivas, el 25%, 10% y 50% respectivamente, lo que le iba quedando. ¿Cuánto le quedó al final? Pues bien, hay dos maneras de resolver este ejercicio. Uno vamos a decir la manera larga y luego la manera abreviada. Primero vamos a trabajar de la manera larga. Aquí tenemos, entonces la persona tenía inicialmente 240, perdió el 25%. ¿Cuánto es lo que le va a quedar? Bueno, en principio recuerda que los porcentajes nunca van aislados, o sea, si pongo 25% es 25% de 240. Siempre es así. Entonces, ¿cuánto le va a quedar? Por lo que hayamos conversado, eso es lo que le queda si pierde o saca en porcentajes. Así es que tú dices lo que le va a quedar es 100 menos el 25%, ¿verdad? O sea, 75%. Eso es lo que le va a quedar. 75% de 240. Listo. ¿Cómo se resuelve eso? Fácil. 75 entre 100 por 240. De esta operación te va a salir 180. ¿Ok? Entonces lo que te va a quedar en verdad es 180. Voy a poner así. Ese 180 va a ir para acá. Porque dice que va perdiendo lo que le iba quedando. ¿Ok? Ahora va a perder el 10%. Pero el 10% ¿de quién? De 180. ¿Cuánto le va a quedar? Bueno, tú dices, le va a quedar resto 100 menos 10. Y le va a quedar, por supuesto, el 90%. Pero el 90% de 180, por supuesto. ¿Cómo calculo eso? Fácil, 90 sobre 100 por 180. Los ceritos, cancelo y cancelo. Entonces al final me va a quedar 9 por 18. ¿Cuánto es 9 por 18? 162. Eso lo pongo por acá.
y en la última instancia va a perder 50%. 50% de 162. Por lo tanto, ¿cuánto es lo que le va a quedar? Si pierde 50%, le tiene que quedar el otro 50%. Lo compruebas así. 100% menos 50%, esto me da 50%. O sea, 50%, pero de 162. Ahora, 50% es como decir un medio. O sea, 50 sobre 100. Y eso lo voy a multiplicar por 162. De aquí me va a salir 81, porque es la mitad. Listo. ¿Cuánto le quedó al final? Le quedó al final 81 soles. Ahora, ¿cómo sería la manera breve? Dice que ha perdido 3 veces consecutivas. Esto lo puedo aplicar porque me está hablando de cuestiones que son consecutivas. Por lo tanto, si pierde 25%, esto en verdad significa que le va a quedar, ¿cuánto? 75%. Si pierde 10%, significa que le va a quedar el 90%. Y si pierde 50%, significa que le va a quedar el 50%. Eso es lo que pierde, por lo tanto, esto que está aquí es lo que le queda. Con respecto a quién? A 240, que era el total. O con lo que empezó, digamos. Ahora, efectúo esa multiplicación y me sale la respuesta. Acá es 75 sobre 100 por 90 sobre 100 por 50 sobre 100 por 240. Efectuando esta operación me sale lo mismo, 81. Que si te das cuenta, en esencia, esta operación que está aquí es lo mismo que lo que está aquí. Porque aquí multiplico 75 por 240, es como si multiplicara estos dos y me sale 180. Y luego eso que me quedó le multiplico por 90% y me sale 162. Y ese 162 luego lo multiplico por 50%, me va a dar 81. Por supuesto que es preferible acostumbrarse a trabajar de manera abreviada, que es lo que vamos a intentar hacer en esta explicación. El siguiente problema dice así: en una sala de bingo, una persona tenía cierta cantidad de dinero y apuesta 4 veces consecutivas. En las 2 primeras pierde el 10 y 30%, y en las 2 últimas gana el 20 y 25%, siempre de lo que le iba quedando. Si al final se retiró con 1890 soles, ¿cuánto tenía al inicio? ¿Ganó o perdió? Vamos a suponer que tenía un dinero inicial de X. Luego hace 4 apuestas. En las 2 primeras pierde. Ponemos aquí pierde y pierde. Luego va a ganar. Entonces ponemos aquí, como son consecutivas, una seguida de otra. Pierde primero 10%. Luego 30%. Gana 20% y 25% al final. ¿Qué va a pasar? Obteniendo un resultado de 1890. ¿Qué significa esto de que pierde? Ya sabíamos, si en porcentaje te dicen alguien pierde, le resto de 100, o sea, es lo que le va a quedar. 100 menos 10, todo esto por ciento, por supuesto, me va a quedar 90%. Entonces, si pierde el 10%, ¿cuánto te va a quedar? Te va a quedar el 90%. Esto es lo que queda. Si pierde el 30%, pues hago lo mismo, resto de 100% y me va a quedar así. 100% menos 30% me da 70%. Pongo de frente aquí 70%. Esto puedo yo hacerlo automático, esto es lo que me va a quedar. Ahora, si gana, esto va a ser lo que resulta. ¿Cuánto lo va a ser lo que resulta? Si gano, por supuesto voy a sumar. 100%, siempre del 100%. Más 20 me da 120%. Esa es la idea al momento de resolver estos ejercicios. Por supuesto que gana siempre te da la idea de sumar y pierde te da la idea de restar. Y luego me dicen que gana 25%. 125%. Pero ojo, todo con respecto de X, que era mi dinero
inicial. Otra cosa, siempre lo que iba ganando o perdiendo era de lo que le iba quedando. Por lo tanto, como son consecutivos, todo se va a multiplicar. Y me va a salir, o sea, esto es lo que cobró de dinero al final, luego de perder y ganar, 1890. Y aquí ya tengo la ecuación directa para plantearla. Tú dices, bueno, tengo 90%, esto puedo escribir como 90 sobre 100 por, en vez de 70%, puedo escribir 70 sobre 100. En vez de 120%, puedo escribir 120 sobre 100. En vez de 125%, puedo escribir 125 sobre 100 por x. Todo esto es 1890. Y de aquí resolver. Pues bien, ¿cómo puedo resolver esto? Una forma es multiplicar todo esto con todo esto y luego pasar al otro lado a dividir o multiplicar. Sin embargo, si no tienes una calculadora, de repente puedes intentar simplificar. Por ejemplo, aquí sacar 25. 25 por 5 es 125 y 25 por 4 es 100. Te va a quedar 5 aquí arriba y 4 en el denominador. Fíjate que puedo cancelar este 0 con este 0. Ahora, 12 entre 4. ¿Cuánto es 12 entre 4? 12 entre 4 es 3. Por lo tanto, me va a quedar aquí 3. Luego, este 0 se puede cancelar con este 0 que está aquí. Y finalmente, este 0 con este 0. Otra cosa más. Fíjate que aquí tengo 10 y aquí tengo 5. Si divido por 5, aquí me quedó 1 y aquí me va a quedar 2. Y creo que ya no puedo seguir simplificando. Pero ya hemos hecho bastante. Aquí tengo 9, me quedó 7, aquí me quedó 3. O sea, me quedó así, 9 por 7 por 3. Ya no cuento este 1. En el denominador me quedó 2 y me quedó 100. A ver, vamos a copiar de nuevo porque he puesto por y debí poner puntitos. ¿Sí? Ya que tengo aquí un X que representa mi cantidad inicial. Ahí está, debí poner así. Y debajo 2 por 100 por X. Esto es igual a 1890. Bueno, 9 por 7 por 3 me da justamente 189. Y 2 por 100 me da 200. Esto es igual a 1890. Bueno, tú dices 189. X es igual a 1890. Todo esto le multiplico por 200. Pasa a multiplicar allá. Y finalmente X es 1890 por 200, que no voy a multiplicar todavía, y luego le voy a dividir entre 189. Aquí salta a la vista que 1890 entre 189 es 10, ¿verdad? Si lo divido. Entonces mi respuesta va a ser 10 por 200, 2000. ¿Ok? 2000 es la cantidad inicial de dinero. Pero la persona que participó del bingo se retiró con 1890. ¿Qué pasó? ¿Ganó o perdió? ¿Y cuánto? Si entró con 2000 soles y salió con 1890, puesto que va a perder dinero. Aquí es 0, 10 menos 9 es 1. Por lo tanto, pierde 110. Eso es. Perdió, ¿verdad? Ganó, perdió. ¿Cuánto perdió? 110. Vamos a poner entonces aquí en pasado. Perdió 110 soles. Y por supuesto, la primera pregunta, ¿cuánto tenía el inicio? Que es X. Aquí estaba la ecuación y por supuesto la resolvimos aquí, ¿no? 2000 soles. Bien chicos, esta es la manera como resolver problemas cuando me hacen referencia a cantidades que se pierden en porcentajes o ganas. Siempre tomo con respecto a un 100%. Pierde 10%, entonces le va a quedar 90, pierde 30, le va a quedar 70, gana 20, resulta 120 y gana 25, resulta 125. Todo con respecto a X, que era el dinero inicial. Acá me decían que quedaba al final 1890. Y bueno, resolvía luego la ecuación, un poco de habilidad operativa aquí que es importante. Y me quedaba con 2000. Pero aquí hay que resaltar esto, ¿no? Como son
apuestas consecutivas se resuelve de esta manera, multiplicando todo. De que de otro modo hubiese resultado un poco más engorroso. Bien, chicos, vamos a insistir en esta forma abreviada al momento de resolver ejercicios de porcentajes. Sigan conectados a Academia Internet. Ahora vamos a estudiar descuentos y aumentos sucesivos. Antes de resolver ejercicios, vamos con la idea que está detrás de la estrategia que vamos a utilizar. Fíjate, descuento sucesivo del 20 más el 20%. Quizá cuando alguien ve esto por primera vez y ve un cartel de alguna tienda comercial, descuento sucesivo del 20 más el 20%, podría pensar que el descuento total es del 40%. Sin embargo, los porcentajes tienen su propia lógica y no quiere decir un descuento total del 40%. Vamos a ver qué significa y lo vamos a explicar de una manera un poco geométrica. Fíjate que, imagínate que tú tengas un rectángulo aquí y ahora le vas a descontar el 20%. Bueno, 20% quiere decir que le saques la quinta parte. Aquí está. O sea, esta partecita le voy a extraer. Por lo tanto, me va a quedar algo como esto. Así. Si empecé con X, recuerda que esto que estoy sacando aquí va a representar el 20% de descuento. Por lo tanto, esto es 80%. Entonces, este que está aquí es el mismo que está aquí, que es el 80% de X. Vamos a poner aquí 80%, pero de X. ¿Qué tal si le haces lo mismo? O sea, le voy a descontar el 20%, porque significa descuento sucesivo. A ver, 1, 2, 3 y 4. Sí, más o menos. Por lo tanto, vas a tener algo como esto. Recuerda que has descontado el 20%. Pero en el anterior era el 20% de X. Ahora es el 20% de ¿quién? Este es el 20% del total y este es el 20% de mi nuevo total, que es 80%. O sea, 20% del 80% de X. Por lo tanto, esto que está aquí es el 80% del 80% de X. Cuando sumo, por supuesto, este con este me da el 80% de X, que era precisamente esta partecita que está aquí. Finalmente, esto que está aquí es lo mismo que lo que está aquí. Por lo tanto, mi nuevo total es 80% del 80% de X. ¿Qué es lo que representa esto que está aquí? Lo puedo poner 80% del 80% de X. Ahora bien, esto que está aquí era el costo inicial. Y esto es lo que tú estás pagando. ¿Cómo puedo expresarlo de otra manera? Puedo trabajar así, o sea, 80 entre 100, ya que esto es la notación de porcentaje, y esto lo dejo como tanto por ciento, porque la respuesta yo quiero darle el porcentaje. Cancelo un 0 y me va a multiplicar 8 por 8, 64%. Fíjate que este X es lo mismo que decir el 100% de X, y tú lo que estás pagando es 64%. Entonces tú dices 100% de X y digamos lo que yo estoy pagando es el 64% de X. Entonces, ¿cuánto me han descontado? En verdad me han descontado el 36%. Esto que está aquí es el descuento único o descuento total, como quieras verlo. Descuento único se le llama. Recuerda que al principio nosotros pensábamos que esto era un descuento del 40% y fíjate la gran diferencia que hay, 36 a 40%. Hay una diferencia que parece poca, pero en verdad no lo es bastante. ¿Por qué parecía que era 40? Porque uno pensaba que le sacaba el 20% y luego otra vez le sacaba el 20%, pero a esto completito. Y la idea del descuento sucesivo no, es sacarle el 20% de este y luego de lo que queda el 20%. Esa es la lógica que yo te hablaba de los porcentajes sucesivos. Ahora bien, para resolver problemas
yo no tengo que replicar este gráfico, igual podría hacerlo, tampoco es tan complejo. Sin embargo, yo de frente podría pasarme a este estamento, o sea, a esta ecuación, simplemente de 20% me paso a 80%, pero como me dicen que hay un descuento, entonces si descuento 20, me queda 80, ¿verdad? Y aquí también, si descuento 20, me va a quedar 80. Como son sucesivos, los multiplico. Y me quedó 64%. Luego le resto a 100, siempre, para averiguar mi descuento único, ya tengo la respuesta, que sea 36%. Eso es el método abreviado. No tengo que hacer un gráfico, no tengo que plantear complicadas ecuaciones, sino de frente llego a la solución. ¿Qué tal si ponemos en práctica este método para resolver este ejemplo? Me dicen a qué descuento único equivalen dos descuentos sucesivos del 10 y del 30%. Entonces tú dices, 10% me va a quedar 100% menos 10%. No es necesario hacer esto, simplemente poner de frente 90%, ¿ok? Pero nosotros estamos haciendo esto, ya que estamos introduciendo este método. Tú dices, pongo de frente el 90% y el otro el 30%. Entonces tú dices, bueno, 100 menos el 30% me da 70%, ¿ok? Estoy descontando. Ojo que ya puse el porque son sucesivos. Bien, ahora voy a resolver esto. Le pongo 90 sobre 100 esto lo dejo como porcentaje porque yo quiero dejarlo así, en porcentaje, ya que voy a analizar de esa manera. Cancelo los ceros y me quedo que 9 por 7 es 63. 63%. Pero eso no es el descuento único. ¿Cómo averiguo el descuento único? El descuento único lo averiguo restándole de 100%, ¿verdad? Ponemos 100% aquí, menos 63%, y me va a salir 37%. Esto que está aquí es la solución. Resuelto aplicando el método práctico. Sin gráficos y sin ecuaciones, no use ni una sola variable, simplemente tomando la idea de porcentajes sucesivos. ¿Ok? Lo mismo para aumentos. Aquí está. Aumento sucesivo del 10 más el 10%. Gráficamente, tenemos aquí lo que costaría inicialmente algo y luego le voy a hacer un aumento del 10%. Aumento del 10%, ¿cómo sería? Vamos a dibujar mi rectángulo y le agrego 10%. Suponte que sea este 10%. Y nuevamente le vamos a agregar 10%. Como es sucesivo, sobre ese. El 10%, pero ojo, ahora de este rectángulo, que es más grande obviamente que el inicial, sería así. Más o menos. Bien. Recuerda que empezamos con X. Le has agregado el 10%. Esto es el 10% de X, que era lo que estaba aquí, ¿verdad? Ese rectángulo original. Por lo tanto, esto tiene que ser el 110% de X. Y ahora estás agregando el 10%. ¿Qué es esto? Pero es el 10% de ¿quién? De este. O sea, del 110% de X. Y todo esto era el 110% de X. Al sumar eso, estos dos, me va a dar, por supuesto, el 110% por 110% de X. Ahí está. Esa es la idea. Siguiendo entonces la analogía. Tengo X, aquí es 110% de X. Este X es de total, esto es 110% de X porque ha aumentado 10%. Y esto aumenta el 10%, entonces pongo 110% de este total, o sea, del 110% de X. Método abreviado, 10% significa 110%. Este otro 10% va a significar 110%. Y listo, me salté todo esto y de frente ya puedo resolver aquí.
¿Por qué? Porque esto es 110 entre 100 por 110% de x. Cancelo un 0, un 0, un 0, un 0, me quedo 11 por 11 es 121. 121%. Pero ahí me piden el aumento único, entonces sería 121, porque lo que hay acá es lo que resulta luego de aumentar 100%. Entonces me va a quedar 21%, ¿ok? De x. Esto que está aquí es el aumento único de este ha aumentado 121% de x. Aumento único 21%. Esto quiere decir que si tú tenías que pagar $100, ahora vas a pagar $121 porque te han recargado $21. Nos preguntan a qué aumento único equivale dos aumentos sucesivos del 40 y 20%. Bueno, vamos a llevar a cabo el método práctico. Aquí lo tenemos. Entonces este 40% equivale a un aumento del 140%. ¿Por qué? Porque le sumo 100%. Ya que me están hablando de aumento siempre con respecto al 100%. Igual, esto que está aquí que es 20%, le sumo 100% y me obtiene un aumento del 120%. Y listo, eso es casi todo lo que tengo que hacer porque luego lo que viene es así. 140 y aquí le pongo 100 por, y esto lo dejo en porcentaje. Cancelamos así, ahora me quedo 14 por 12. De aquí nos sale 168%. Si yo quiero averiguar el aumento único, tengo que restar de 168 menos 100%, por supuesto. Aquí está, 68% es el aumento único, ya que esto que está aquí es lo que resulta luego de aumentar sucesivamente 40 y 20%. Método práctico sale sin plantear ecuaciones. Veamos otra aplicación. El siguiente problema dice así: el precio del azúcar en este mes ha bajado en un 20%, pero para el próximo mes se proyecta un incremento del 10%. ¿En cuánto varía el precio con respecto al inicial? Bueno, vamos a llevar a cabo el método práctico. El método práctico es como sigue. Fíjate que me dicen que ha bajado en un 20% el precio del azúcar. Si ha bajado en un 20%, lo que significa en verdad es que tengo el 80% de su precio. Pero para el próximo mes se proyecta un incremento del 10%. Por lo tanto, si hay un incremento del 10%, lo que en verdad significa es 110%. Del precio, por supuesto. ¿Cómo lo hallamos? Fácil. Si baja, le resto de 100. Incremento, le sumo 100, porque estamos tomando como base siempre al 100%, que va a representar el todo. Bueno, me quedó 80 por 110%, ya que son sucesivos. Entonces tú dices 80 sobre 100, y esto lo dejo en porcentaje, porque yo quiero dejar la respuesta en porcentaje. Hacemos la operación y me va a quedar de aquí 88%. Recuerda que esto que hayas siempre es lo que te queda, por lo tanto tienes que restarle de 100%, que es como que el precio original, y de ahí vas a averiguar cuánto es lo que ha variado, 12%. Por lo tanto, en cuanto varía el precio disminuye en 12%. Esta es la manera de resolver con el método práctico cuando tengo situaciones con descuentos y aumentos sucesivos. No tengo que plantear ecuaciones ni realizar grandes operaciones. Simplemente, si te hablan de descuentos, pues le resto de 100%, multiplico y al final hallo el descuento único, restando del 100%, por supuesto. Algo análogo para aumento sucesivo, método práctico. Si me dicen que hay un aumento del 40, es 140, 20%, le sumo 100, 120%, hago la operación, me quedo lo que resulta, 168, le resto de 100 y tengo el aumento único. Y si tengo uno que baja y otro que sube, o sea, un precio que baja y un precio que se incrementa, pues al que baja le resto de 100 y el que se incrementa le sumo 100 y hago lo mismo al final. Esto quiere decir, lo comparo con el 100%. Veamos ahora variación porcentual. Se denomina así al cambio que experimenta una cantidad con relación a su valor original.
y que es expresado en tanto por ciento. Bajo esta modalidad son clásicas las preguntas que tienen que ver con áreas, básicamente. Veamos. Si el lado de un cuadrado disminuye en 10%, ¿en qué tanto por ciento disminuye su área? Bueno, tú dices, imagina que tienes un cuadrado, ¿ok? Aquí está. Y suponte que sus lados valgan 10 unidades. Por lo tanto, el área de este cuadradito sería 10 por 10, o mejor dicho 10 al cuadrado, que es lo mismo, ¿verdad? Esto es igual a 100 unidades cuadráticas. Aquí son unidades nada más y aquí son unidades. Pero dice que cada lado disminuye en 10, o sea, se va a hacer más pequeño esto. Disminuye en 10%, no en 10, en 10%. Por lo tanto voy a tener un cuadrado más pequeño. Pero ¿cómo es eso que disminuye en 10%? Recuerda que tú tenías aquí 10, que era lo que valía originalmente, y si disminuye en 10, ¿en cuánto se va a convertir su lado? Si disminuye en 10, eso ya lo sabíamos por porcentaje, va a ser el 90% de 10. ¿Ok? Eso va a ser el lado de este cuadradito. El 90% de 10. ¿Cuánto es el 90% de 10? Tú dices 10 por 90 entre 100. De aquí me sale, cancelas los ceros, ¿verdad? Eso ya te habíamos enseñado. Me sale 9. Esto quiere decir que los lados de este cuadradito van a ser 9. Así es que escribimos aquí 9 unidades. 9 unidades. Y bueno, el área de este cuadradito de azul ahora, más pequeño, tendría que ser 9 elevado al cuadrado, ¿verdad? 9 por 9, o sea, 81 unidades cuadráticas. Pero la pregunta es, ¿en qué tanto por ciento disminuye su área? Por lo tanto, este 100 que está aquí, ¿cuánto va a representar en cuanto a porcentaje? Yo digo que representa 100%. Si 100 representa 100%, este 81, ¿cuánto va a representar? Si tengo 100% y era 100 unidades cuadráticas y esto es 81 unidades cuadráticas, por supuesto que se va a representar 81%. Por lo tanto, el área en cuánto va a disminuir en porcentaje. Simplemente resto. 100 menos 81 sería 19. 19%. Que es lo mismo que, bueno, restar 100 unidades cuadráticas. A eso le quitas 81 unidades cuadráticas y te sale por supuesto 19 unidades cuadráticas. Pero yo, como he puesto que este 100 unidades cuadráticas representa 100%, bueno, la variación porcentual es de 19%, disminuye el 19%. Esta es una manera de resolver estos ejercicios utilizando la fórmula del área y bueno, tratando de que el área siempre sea de 100 para luego hacer la equivalencia con porcentaje directamente. Pero existe un método práctico para resolver esto. Si aprendimos aumentos y descuentos sucesivos, pues esto que está aquí es fácil de resolver. Veamos. Este es el problema anterior, el mismo. Para trabajar con el método práctico no necesitas saber mucho, solamente que el área es un producto de dos cantidades. ¿Ok? Esto es el área, en esencia. Para este caso, como me están hablando de un cuadrado, sería el lado del cuadrado por el otro lado, que vayan lo mismo, por ese lado del cuadrado. Pero ni siquiera es necesario que sepas la fórmula, insisto. Bueno, cada uno de ellos va a disminuir en 10%, porque me dicen, si el lado del cuadrado disminuye en 10%, el área va a variar en qué porcentaje. Si ha disminuido en 10%, es como si le hubiese hecho un descuento del 10%. ¿Eso qué significa? Que le voy a restar de 100% 10%. Y me va a quedar 90%. Esto quiere decir que tu nuevo cuadrado, el pequeño, va a tener un lado que es 90% del anterior. Y aquí se comprueba, ¿verdad? 90% del anterior. Pero el anterior yo le puse 10. Todos eran 90% de 10. Solo que me salía 9 porque yo puse aquí un número arbitrario. Y bueno,
entonces aquí yo digo, este lado que está aquí es 90% del anterior, solamente voy a poner 90%, y este que está aquí, por supuesto, también es 90%. Y listo, no tengo que hacer mucho más. ¿Recuerdas aumentos y descuentos sucesivos? Resolvíamos igual. Aquí, por supuesto, utilizamos la misma estrategia. ¿Sí? A uno lo dejo en porcentaje y a otro despliego el porcentaje. ¿Por qué hago eso? Porque yo quiero expresar esto en porcentaje. ¿Cuánto es 9 por 9? 81. Ahí está. Entonces, la nueva área es 81% de la anterior. Aquí está. Pero ahí me preguntan en qué tanto por ciento disminuye. Al igual como aumentos y descuentos, tengo que restarle del 100%. El 100% sería el área original. Menos 81% de la nueva área me va a salir 19%. Listo. Esta es la manera abreviada de trabajar. Por supuesto, altamente recomendable. Rebobinando. ¿Por qué puse 90% aquí? Porque los lados del cuadrado disminuyen en 10%. Y si disminuye en 10% quiere decir que va a equivaler al 90% de lo que era antes. Por lo tanto, 90% y 90%. Bueno, lo que sigue es la parte operativa. Veamos más ejemplos. El siguiente ejercicio dice así. Si la base de un triángulo aumenta en 10% y su altura disminuye en 10%, ¿qué ocurre con el área en términos porcentuales? Típico ejercicio de admisión, o sea, la idea es esta, ¿no? Tienes un triángulo así, la base se hace más larga y bueno, se encoge un poco la altura. Pero no necesito darle valores a esto para encontrar la respuesta, ni tampoco que el área de un triángulo, o sea, recordar esta fórmula, es base por altura entre 2. No es necesario para resolver estos problemas, ya lo habíamos explicado antes. Solo necesito recordar que el área va a depender del producto de la base por la altura, ¿verdad? Y todo esto por un medio. A mí solamente me interesa este producto porque lo demás va a permanecer constante. Ahora, ¿qué ocurre con la base? La base va a aumentar en 10%. Entonces, si aumenta en 10%, esto se convierte en 100 más 10%. O sea, en 110%. La altura disminuye en 10%. Si disminuye en 10% sería aquí 100% menos 10%. Por lo tanto, me va a quedar 90%. Listo. Eso que está ahí me va a dar mi variación porcentual. Por lo tanto, tengo 110 y aquí sobre 100 por 90%. ¿Ok? Cancelo así, cancelo de esta manera y me va a quedar 11 por 9 es 99%. Si sale menos del 100% es porque ha disminuido. Si sale más del 100% es porque ha aumentado, ya que 100% siempre me da la cantidad inicial. Entonces, ¿qué ocurre en el área en términos porcentuales? Recuerda, siempre le restas de 100%. Lo que está pasando es que ha disminuido en 1%. Esa es la variación porcentual, disminuido en 1%. Resuelto con nuestro método práctico. Atención al siguiente problema. Si el lado de un triángulo equilátero aumenta en 20%, ¿en cuánto varía su área? A mí me dirá, bueno, yo recuerdo mis conceptos de geometría. Aquí tengo mi triángulo equilátero. El área de un triángulo equilátero se puede expresar en función de su lado. Sería lado al cuadrado por la raíz de 3 entre 4. Esto que está aquí es la fórmula. Pues bien, esa fórmula no vamos a utilizarla aquí. Simplemente lo que tenemos que recordar es que el área está en función de su lado, o sea, lado al cuadrado. Eso es lo importante para nosotros, nada más. Por lo tanto, tú dices área, suponiendo que recuerdes toda la fórmula, ahí está. Pero si el lado aumenta en 20%, este señor, por lo tanto, ahora ¿cuánto va a ser mi nuevo lado? Como aumenta, quiere decir que le voy a sumar 20%. Por lo tanto, se va a convertir en 120%. Ese 120% está elevado al cuadrado. Y listo. Es lo único que tengo que hacer. Lo demás no me interesa.
esto que está aquí lo puedo escribir como 120% por 120%. Ahora es lo mismo, ya que está elevado al cuadrado. Entonces, esto es 120 entre 100 por 120%. Aquí rescato el porcentaje, ya que la respuesta quiero darla en porcentajes. Se cancelan los ceros de esta manera y me quedó 12 por 12. 12 por 12 es 144. Entonces 144%. Pasó de 100 largamente. Me preguntan en cuánto varía su área. Solamente tienes que restarle de 100%. Si pasa de 100 es mayor, por supuesto. Si es menos de 100, entonces ha disminuido. 44%. ¿En cuánto varía su área? Varía en 44%. Ahí está. Respuesta. Simplemente fijándonos en este detalle. Como aumenta en 20% el lado, se convierte en 120%. Elevado al cuadrado, porque eso es lo que significa área, ¿verdad? Veamos el siguiente ejercicio. Si el radio de un cilindro aumenta en 10% y su altura disminuye en 20%, ¿en qué tanto por ciento varía su volumen? Y me han dado la fórmula del volumen del cilindro, pi por radio al cuadrado por h. Aquí, en otras palabras, me están diciendo, si tengo esta fórmula y r aumenta en 10% y h disminuye en 20%, hallar la variación porcentual de este conjunto. Es otra manera también de expresar esta pregunta. Y bueno, tú dices, R, que es el radio, aumenta en 10%. Por lo tanto, 100%, como dice que aumenta, más el 10%. Por lo tanto, voy a tener 110% de R. Disminuye, por supuesto, es menos, tomando como referencia siempre el 100% en porcentaje, me va a quedar aquí 80% de H. Ahora toda esta información la voy a reemplazar aquí, en la fórmula. Volumen es igual a pi, lo dejo a pi tal y como está, pero voy a reemplazar este R. En vez de R voy a poner 110. 110%, por supuesto. De R, y en vez de H, vas a poner 80% de H. Y listo. Por lo tanto, tu volumen es igual pi por radio por altura, y voy a trabajar lo que está aquí. Recuerda que aquí estaba elevado al cuadrado, no lo puse. Tendríamos 110 sobre 100. Todo esto elevado al cuadrado por 80%. Al efectuar toda esta operación, me va a salir 96,8%. Ahora, si yo quiero averiguar su variación porcentual, tengo que restarle de 100%, por supuesto. Como salió menos de 100% es porque ha disminuido. 100% menos 96,8 me sale 3,2%. Disminuye en 3,2%. Esto que está aquí es la solución. Así es como trabajamos de manera práctica las variaciones porcentuales. Estudiemos ahora aplicaciones comerciales. En las transacciones comerciales se involucra básicamente tres elementos: el costo, la venta y la ganancia. La pérdida también se entiende como una ganancia negativa. Bueno, de estos elementos establecemos la clásica relación comercial. Ahí la tenemos. Precio de venta es igual a precio de costo más la ganancia. También podríamos decir que el precio de venta es igual al precio de costo menos la pérdida. Recordar que el tanto por ciento de la ganancia o pérdida se aplican al precio de costo. Ya que si no me dicen nada, entonces la ganancia, su tanto por ciento con respecto al costo. Tendrían que especificarme el problema para tomarlo en relación al precio de venta. Tendría que ser explícito en el contenido del problema. Ahora bien, podemos agregar un elemento adicional, que sería el precio de lista.
aquí está, que también se le conoce como el precio fijado, que consiste básicamente en agregar un incremento al costo para luego descontar. ¿Ok? Tú tenías un precio de costo, venta, costo más ganancia. ¿Ok? Imagínate esto. Entonces imagínate que tengas un costo así, pero tú quieres hacer un descuento a tus clientes. Entonces, esto que es tu ganancia, bueno, vamos a incrementar. Y esto que incremento precisamente es el descuento. De tal manera que esto ahora es mi precio de lista o precio fijado. De tal suerte que ahora hago el descuento, o sea que no voy a percibir esto a mis clientes, sin embargo mantengo lo que yo pensaba ganar. Lo establecemos con esta relación. Precio de costo más la ganancia más el descuento me da el precio fijado o el precio de lista. La ganancia más el descuento significa el incremento. Y por supuesto el precio de venta ya lo habíamos visto. Es el precio de costo más la ganancia. Al igual como en el caso anterior, el tanto por ciento de la ganancia se aplica al precio de costo. Aquí el descuento siempre se aplica al precio de lista. Salvo el problema me diga algo distinto. Si no me dice nada, se entiende que la ganancia es con respecto al precio de costo y el tanto por ciento del descuento con respecto al precio fijado. Pues bien, con toda esta información ya podemos resolver ejercicios. Veamos el siguiente ejemplo. Se compra un TV en $800. ¿A cómo deberá vender si se quiere ganar el 20% del costo? Tú dices, vamos a plantear esto. Precio de venta, precio de costo y luego la ganancia. Se compra un TV en 800. Esto que está aquí es el costo. Hay que saber reconocerlo. Si tú compras algo para luego venderlo, por supuesto que ese es tu costo. ¿A cómo se deberá vender si se quiere ganar el 20% del costo? Esta ganancia es el 20% del costo. Pero el costo era 800. Así que 20% de $800. Resuelvo esto y ya lo tengo en número. Por lo tanto tú dices, 20% es 20 sobre 100. Recordando porcentajes, las aplicaciones, mira cómo cancelo así y me va a quedar 20 por 8, 160. Por lo tanto tengo que la ganancia es $160. Ahora bien, ¿cuánto va a ser el precio de venta? Fácil. ¿Por qué? Porque tú dices venta es igual costo más ganancia. El costo es 800, precio de costo y la ganancia lo acabamos de descubrir, 160. Por lo tanto, la venta tendría que ser la suma de ambos, o sea, 960. Listo. Por lo tanto, aquí pongo precio de costo más ganancia por la relación comercial básica que habíamos aprendido aquí. Y listo. Finalmente, $960. Solución. Veamos el siguiente ejemplo. Vendiendo un juego en 1500 soles se gana el 20% del costo. ¿Cuál es su costo? Bueno, tú dices precio de venta, precio de costo y ganancia. Mi clásica aplicación comercial. Se vende en 1500 soles. Precio de venta 1500. De esta manera se gana el 20% del costo. Precisamente me piden ayer cuánto es el precio de costo. Bueno, clásica aplicación comercial. Precio de venta es igual precio de costo más la ganancia. Entonces el precio de venta es 1500. Esto es igual a el precio de costo, que no sé cuánto es. La ganancia, por supuesto en función del precio de costo, es 20%.
Pero 20%, nosotros sabíamos las equivalencias, lo puedes expresar como 20 sobre 100, lo puedes expresar como un quinto también, inclusive lo puedes representar como decimal, o sea, 0,2. ¿Cuál te conviene más al momento de resolver esa ecuación? Dejarlo en porcentaje, en decimal, en fracción. Vamos a dejarlo en decimal. Entonces aquí tengo precio de costo más, en vez de esto voy a poner 0,2 precio de costo. Vas a resolver la ecuación de una manera sencilla. Por acá tengo precio de costo más 0,2 precio de costo. Se supone que hay un 1. Por lo tanto tendría 1,2 precio de costo. Y ahora ese 1,2 lo paso a dividir. Entonces tendríamos 1500 entre 1,2. Cuando tú divides 1500 entre 1,2, te va a salir 1250. Eso es tu precio de costo. Solución. Nuevamente, clásica, identidad comercial. El siguiente problema dice así: un artículo que costó 600 soles se vendió haciendo un descuento del 20% y aún así se ganó el 20% del precio de costo. Con esta información hallar el precio fijado. Veamos los datos. Aquí tenemos los datos. El precio de costo, 600 soles. Luego, vendes haciendo un descuento del 20%. Ojo que el descuento siempre está en función del precio fijado. Aquí lo dejé para hacer hincapié en eso. Precio fijado no me dice nada. Cuando no me dice nada, es del precio fijado, por supuesto. Luego la ganancia siempre es del precio de costos. Si no me dicen nada, aquí lo están especificando. Bueno, mejor todavía, pero eso se sobreentiende. Bien, vamos a plantear entonces nuestra ecuación. Pero antes, fíjate que aquí tengo un dato numérico, porque es el 20% del precio de costo, que es 600. Así es que lo voy a poner como una ecuación aquí. Bueno, resuelvo esto, cancelo así y me quedó 20 por 6, 120. Por lo tanto, la ganancia es 120 soles, que es mucho mejor que ponerlo como variable. Listo. Ahora sí viene nuestra ecuación sencilla. ¿Qué decía la ecuación? La ecuación decía lo siguiente, que costo más ganancia más descuento es precio fijado. Ahí lo tenemos. Así es que el costo es 600, la ganancia 120, el descuento es el 20% del precio fijado. Vamos a poner eso aquí. 20% del precio fijado y por supuesto el precio fijado es lo que quiero hallar. Sumo acá y me sale 720. Todo esto es igual a el precio fijado menos el 20% del precio fijado. Ahora nos toca resolver eso. Lo resolvemos fácil porque tú dices precio fijado menos 20% del precio fijado. Recuerda que cualquier cantidad es igual a su 100%. Así que le pongo aquí 100% para poder restar porcentajes. 80%, ¿verdad? 100 menos 20 es 80. 80% del precio fijado. Por lo tanto, 720 es igual a 80% es 80 entre 100 del precio fijado. Aquí tengo 720. 80 entre 100, 0,8 del precio fijado. Por lo tanto, 720 entre 0,8 me da mi precio fijado. De aquí me sale 900. 900 soles es igual a mi precio fijado, o también le llaman precio de lista. Por lo tanto, de este modo es bastante sencillo cómo hallar el precio fijado planteando esta relación, que complementa a la ya estudiada de que el precio de venta es igual a costo más ganancia.
Veamos el siguiente ejercicio. Dice así, Jorge vende su televisor en $120, perdiendo en la venta $30. ¿Qué porcentaje perdió? Bueno, tú dices, tengo mis clásicos elementos, precio de venta. No me mencionan, pero siempre aparece el más importante, el precio de costo, y luego pérdida. Precio de venta, $120. Pérdida, $30. Ahora la pregunta es interesante porque me dicen, ¿qué porcentaje perdió? Recuerda que la pérdida siempre se establece con respecto al precio de costo. Y la ganancia también. Entonces, venta es igual a costo menos la pérdida. Esta es la ecuación que tú tienes que recordar. Solamente reemplazo los elementos. La venta es 120. El costo, no sé, que es lo que quiero hallar. Y la pérdida es $30, como lo especifica el ejercicio. Entonces, 120 más 30 tiene que ser igual al costo. Finalmente, $150 tendría que ser mi costo. Esto lo escribo aquí, 150. Ahora bien, la pregunta no es cuánto es el costo, sino qué porcentaje perdió. Pero yo te había dicho que precisamente la pérdida y la ganancia se establecen con respecto al costo. Entonces, lo que te están preguntando es qué porcentaje perdió o qué porcentaje representa la pérdida con respecto al costo. Eso lo podríamos hacer con nuestra relación de parte a todo, o también lo podemos hacer con regla de 3 simple. Aquí escribimos 100% y me están pidiendo el porcentaje que representa, o sea, X%. Recuerda que el costo siempre va a ser mi 100%. O sea, aquí va a ir 150. Que esto era el costo. Y la pérdida va para acá. Justamente es lo que yo quiero hallar, ¿no? ¿Qué porcentaje representa la pérdida? Bueno, aplicando regla 3 simple, dice X es igual, estos se multiplican, 30 por 100 y divido por 150. De todo esto me va a salir 20. Por lo tanto, la pérdida representa el 20% del costo. Recuerda bien ese detalle. La pérdida y la ganancia siempre se establecen con respecto al precio de costo, salvo el problema me diga otra cosa. Veamos el siguiente ejercicio. Si gastara el 30% del dinero que tengo y ganara el 20% de lo que me queda, perdería $160. ¿Cuánto tengo? Bien, vamos a resolver este ejercicio aplicando las ideas de gasta y queda, gana y resulta. Tengo, imagínate que tienes X soles, ¿ok? Luego vas a gastar. Si gastara, vamos a poner que ya gastaste. Gasté 30% de X, por supuesto. ¿Cuánto te va a quedar? Es la pregunta. Por supuesto que va a ser la diferencia. Tú tenías X y ahora has gastado el 30%. La diferencia es la respuesta. Recuerda que cualquier número, cualquier cantidad se puede expresar como su 100%. Es lo mismo. Ahora sí puedo restar porque ya tengo porcentajes. Entonces 100 menos 30, 70%. ¿De quién? De X. Es lo que te va a quedar. Bueno, ¿qué vas a hacer con eso? Luego voy a ganar, dicen, el 20% de lo que me queda, o sea, de este. Ganar 20%, pero ojo, de lo que me queda.
o sea del 70% de x. Luego de hacer esta operación, ¿qué va a resultar? Vamos a poner aquí, resulta, siempre cuando ganas hay algo que resulta, que precisamente es la suma de estos dos. ¿Cómo calculo eso? Fácil. Primero esto que está aquí, ¿ok? Tienes 20% de 70% de x. ¿Qué tal si esto que está aquí lo escribes como 20 sobre 100? ¿Se puede? Por supuesto que se puede. Y este lo voy a dejar en 70%. Entonces, al hacer esta operación, mira, puedo cancelar un 0 aquí, un poco de habilidad operativa. Me quedó 2 por 7, 14. O sea, 14% de x. ¿Qué es lo que representa esto que está aquí? Lo que resulta, te había dicho que es la suma de estos dos. O sea, 70% de x, que es lo que te había quedado, pero como has ganado 14%, lo que resulta es la suma 84% de x. Esa es la cantidad que tienes en este momento en el bolsillo. Fíjate que cuando tienes una cantidad en porcentaje y que es menos de 100%, como este caso, es porque has perdido. Si tuvieses más de 100%, es porque has ganado, ya que 100% representa el todo. Acá dice que has perdido, por supuesto. ¿Cuánto has perdido? 160. Perdería. ¿Cómo se calcula la pérdida o la ganancia? Siempre se resta de 100%. Entonces, 100%. ¿Qué es lo que inicialmente tenías? Aquí está, x, que lo puedes escribir como 100% de x. Le voy a restar lo que tienes ahora en el bolsillo, lo que te ha quedado, después de estas ganancias y pérdidas que has tenido, ¿no? De los gastos. Y esto es igual a 160, según dato del problema. Bueno, 100 menos 84 es 16% de x, esto es igual a 160. Y bueno, ya se convirtió en una operación. 16 sobre 100. 16 entre 100 es 0,16, ¿verdad? Por lo tanto, esto es 0,16x, es igual a 160. De aquí que x es igual a 160 entre 0,16. Por lo tanto, la solución corresponde a 1000. X es 1000. Soles, por supuesto. Solución. Tener presente cómo se resolvió. Primero se gastó, entonces le resto de 100%, 30, me quedó 70. Luego hay una ganancia del 20%, bueno, obtengo lo que es la ganancia en términos porcentuales, le sumo lo que le queda, porque eso significa ganar, me va a resultar esto. Esto representa ya una pérdida, porque es menos del 100%. ¿Cuánto es la pérdida en términos porcentuales? 16%. Pero ellos me dicen que eso equivale a 160. Por lo tanto, igualo y obtengo lo que tenías inicialmente, que era x, o sea, 1000 soles. Solución. Veamos el siguiente ejercicio. En un salón de clase hay 16 varones y 24 mujeres. ¿Cuántas mujeres deben retirarse para que el porcentaje de hombres aumente en 24%? Tenemos una primera situación. Varones y mujeres. Típico problema de admisión este que está aquí. Varones hay 16, por lo tanto, mujeres dice que son 24. Yo al instante, al toque, hallo mi total, que es muy fácil porque solamente tengo que sumar 24 más 16. Luego me dice que cuántas mujeres deben retirarse. Bueno, esa es otra situación. Vamos a poner aquí al costado varones, mujeres. ¿Qué pasó? Los varones siguen siendo 16, pero las mujeres se van a ir algunas. No sé cuántas, pongo menos x. Esto significa las mujeres que se fueron. ¿Qué pasó con tu total? También cambió, porque es 40 menos las mujeres que se fueron. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia? Que ha aumentado en 24%. Este 16 era un porcentaje con respecto a este, pero este va a aumentar
en 24% con respecto a este. ¿Es fácil averiguar los varones el porcentaje? Sí. ¿Por qué? Porque yo te pregunto, ¿qué porcentaje es 16 de 40? Eso puedes hacerlo con relación de parte a todo o con con una regla de 3 simple y sencilla. Siempre pones 100% aquí. Por supuesto que el 100% es el total. Siempre. Te preguntan los varones qué representan de ese total. Voy a ponerle aquí P de porcentaje mejor para no confundir con la X. Por lo tanto, por regla de 3 simple, tú dices tu porcentaje es igual, multiplico así, 16% y divido por 40. De aquí me sale 40%, ¿verdad? Cuando hago la operación. Por lo tanto, los varones van a representar el 40%. Y ahora los varones, ¿cuánto van a representar? Dice que se ha incrementado en 24%. O sea, sumo 24%. Ahora los varones van a hacer el 40 más 24, 64%. Pero ojo, cuando yo pongo porcentaje, por supuesto que aquí era 16 era 40% de ¿quién? De 40. Por lo tanto, ahora 16 va a ser 64% de 40 menos X. Y listo, ya tengo la ecuación aquí, sencilla. Resuelvo eso y tengo la respuesta. 16 es igual a 64% de 40 menos X. 16 es igual a 64 entre 100, 40 menos X. 16 es igual a 0,64 por 40 menos X, 16. Ese 0,64 lo paso a dividir, me va a quedar algo así. Continuando con la operación, de esto me sale 25. 40 menos X, X es 40 menos 25, y bueno, X finalmente 15. Solución de este ejercicio. Rebobinando un poco. Me dijeron que varones era 16, mujeres 24, total 40 personas. Aumenta el 24% cuando se van una cierta cantidad de mujeres, que ya lo averiguamos. En un principio yo tuve que calcular qué porcentaje representan los varones del total. Muy fácil, lo hicimos con una regla de 3 simple. 16 de 40 es el 40%. ¿Por qué aumentó en 24%? Si antes era el 40%, ¿por qué ahora es el 64%? Porque el total disminuyó. Como el total disminuyó, ahora la cantidad de varones en porcentaje es mucho más. Simplemente planteo lo que significa esto. 16 es ahora el 64% de 40 menos X. Y listo, llegamos a la solución. El siguiente problema dice así: el señor López vendió 2 pipas a $120 cada una. Basada en el costo, su ganancia en una fue el 20% y su pérdida en la otra fue 20%. ¿Cuánto perdió? Pues bien, en este problema súper clásico y muy interesante, tengo dos momentos, que estoy poniendo uno de azul y otro de rojo. En uno va a haber una ganancia y en otro va a haber pérdida. Luego me están pidiendo el balance total, si gana o pierde. Bueno, ahí me dicen cuánto perdió. Sin embargo, vamos a averiguar en qué consiste esa pérdida y por qué perdió. Que no parece a simple vista evidente, ¿verdad? Porque dice que en uno gana y en otro pierde. En fin, dice que las vende a $120. Por lo tanto, ya tenemos la primera información aquí. En ambos, el precio de venta es $120. Ahí no hay mayor misterio. Luego, no sé cuánto es el precio de costo. Sin embargo, en una hay una ganancia del 20%. Por supuesto, el precio de costo.
y en la otra hay una pérdida del 20% del precio de costo. Obviamente ambos precios de costo son diferentes, por eso tengo colores diferentes. Sin embargo, aquí puedo ponerle, para diferenciarlo un poco más, precio de costo 1 y el otro le voy a poner precio de costo 2. Ahí está. Listo. Por lo tanto, ¿qué dice tu clásica aplicación comercial? Venta es igual a costo más ganancia. Y por el otro lado, venta es igual a costo menos pérdida. Así es que vamos a hallar cuánto es el precio de costo 1 y el precio de costo 2. Y luego establecemos el balance. La venta es 120. El costo, no sé, pero lo voy a poner precio costo 1. Más la ganancia, que es el 20%. Precisamente del precio de costo 1. Ahora bien, 20%, ¿tú sabías que es 20 sobre 100? O sea, 0,2. También un quinto. Mejor lo dejo en 0,2. Por lo tanto, aquí tengo 120. Esto es igual a precio de costo 1 más 0,2 del precio de costo 1. Bueno, aquí tengo 120. Y esto que es 1, le sumo 0,2. Obtendrías 1,2 precio de costo 1. Por lo tanto, 120 entre 1,2 es igual al precio de costo 1. Por lo tanto, el precio de costo 1 es igual a, ¿cuánto es 120 entre 1,2? Simplemente 100. Ya tenemos entonces el precio de costo 1, que es $100. Ahora vamos con el precio de costo 2 de la misma manera. Venta 120. Aquí precio de costo 2 menos la pérdida, que es el 20% del precio de costo 2. Bueno, la ecuación se resuelve fácil. Aquí es precio de costo 2 menos, ya sabíamos que 20% es 0,2. Así que aquí tengo 120 y ahora es 1 menos 0,2. O sea, 0,8. Precio de costo 2, por lo tanto, 120 entre 0,8 es igual al precio de costo 2. De aquí descubres que el precio de costo 2, 120 entre 0,8 es 150 dólares. Escribimos aquí 150. Con esto ya podemos calcular la pérdida. Cuando digo pérdida, me refiero a la pérdida total, ¿ok? Que la voy a obtener sumando precisamente esas cantidades que he puesto ahí. Entonces, hay una venta total y un costo total. Situándonos en contexto. Esta es la primera operación que hizo, el precio de venta es el mismo. Aquí obtuve un precio de costo de 100 y aquí obtuve un precio de costo de 150. Este era mayor que la venta, por eso perdí. Y este era menor que la venta, por eso gané. Por lo tanto, mi venta total tiene que ser 240. Y mi costo total, precio de costo 1 más precio de costo 2, 250. Ahora sí. ¿Cuánto es tu pérdida? ¿Te das cuenta que es pérdida? Porque el costo, o sea, lo que te costó, en este caso las pipas, es 250. Y fíjate que tú lo has vendido en 240. Por lo tanto, has perdido la diferencia. O sea, 10. 250 menos 240. De aquí descubres que la pérdida, por lo tanto, tiene que ser de $10. Solución a este ejercicio. Recordar, por lo tanto, nuestras aplicaciones comerciales: venta, costo más ganancia, y venta, por supuesto, es costo menos pérdida. El siguiente problema dice así: si la base de un triángulo disminuye en 30 y la altura aumenta en 40, ¿en qué porcentaje varía su área? Bueno, si imaginamos la figura y tuviésemos un triángulo originalmente así, me dicen que la base disminuye en 30%, se hace más chiquito, pero la altura se incrementa en un 40%. ¿En qué porcentaje va a variar su área?
Bueno, esta es la base original, esta es la altura original. Fíjate que la base ha disminuido en 30, o sea, le resto 30%. Esta base, por supuesto, es 100% de sí misma. Entonces, al restarle 30%, esta nueva base va a ser 70% de la anterior. ¿Qué va a pasar con la altura? La altura es esto, ¿verdad? En este caso, la altura se va a incrementar, aumenta en 40%. 40% de h, y aquí era 30% de la base. Pero recuerda que la altura en porcentaje es como decir su 100%. Cualquier número se puede expresar así. Si sumo 100 con 40, voy a obtener, por supuesto, 140% de la altura. Ahí está. Ahora, me están hablando ellos de área. Y tú dices, área es igual a base por altura entre 2. Esa es la fórmula. Sin embargo, a ti lo que te interesa saber en verdad es solamente la relación que se establece entre la base y la altura, o sea, el producto. Lo demás de la fórmula no es importante. Pues bien, ¿qué es lo que ha pasado? Que ahora la base se ha transformado, porque la base ahora es 70% de la misma. Entonces ponemos aquí 70% de la misma. Y la altura ahora es 140%. Voy a multiplicar de la siguiente manera. Aquí le pongo 70 sobre 100 y el otro lo dejo como 140%. ¿Por qué? Porque yo quiero averiguar en porcentaje la relación que hay de base con altura. Y resuelvo un 0 con un 0, un 0 con un 0. 7 con 14 me sale 98. 98% del área, ¿sí? De base por altura. Del área original. Yo sé lo que tú estás pensando. Me dices, el área es base por altura entre 2. Bueno, puedes ponerle aquí entre 2, no hay ningún problema. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto se va a mantener constante. ¿Qué es lo único que ha cambiado? Lo único que ha cambiado es el valor de la base, digamos, porque se ha convertido en 70% y el otro en 140%. Como eso es lo único que me interesa, porque es lo único que está cambiando en la fórmula. Tu fórmula sigue igual, base por altura entre 2. Lo único que cambia es que voy a multiplicar 70% por 140%. Todo lo demás sigue intacto, que es lo que está aquí. Así es como se entiende esto, ¿no? Por lo tanto, si te sale menos de 100%, significa que ha disminuido. Y si sale más del 100%, significa que se ha incrementado. En términos de ganancia y pérdida, más del 100% que has ganado y menos que has perdido. Por lo tanto, ¿en qué porcentaje varía su área? Siempre, para hacer la comparación, restas de 100%. Por supuesto, aquí ya sabías que había perdido porque salió menos de 100. ¿En qué porcentaje varía su área? Varía en 2%. Y para ser más preciso, disminuye 2%. Listo, así es como se resuelven estos problemas de variación porcentual. Método práctico, trabajar de esta forma. Siguiente problema dice así: si tiene 80 litros de una mezcla que contiene alcohol y agua al 60% de alcohol, ¿qué cantidad de agua se debe agregar para obtener una nueva mezcla al 20% de alcohol? Veamos, tenemos una mezcla donde hay alcohol y agua. El total es 80 litros. Escribimos debajo total, importante por supuesto, la suma de la cantidad de litros de alcohol más agua me da 80 litros. Pero me dicen que estoy al 60% de alcohol. ¿Qué significa eso que 60% de alcohol? Eso quiere decir que de la mezcla el 60% es alcohol. O sea, el alcohol representa el 60% de 80.
Eso es fácil de calcular. ¿Por qué? Porque tú dices 60 sobre 100, la equivalencia de porcentaje en fracción, y le multiplico 80. ¿Cómo se multiplica rápidamente esto? Habilidad operativa, cancelamos así, y 6 por 8 es 48. O sea, tengo en verdad 48 litros de alcohol. Y voy a borrar todo lo que hice en la previa porque ya no va a ser importante. Y pongo solamente 48. De aquí va a ser fácil calcular el agua. ¿Por qué? De 80 litros, que es el total, le quitas 48. ¿Tiene sentido? Me va a quedar 32 litros. Así es que vamos a escribir 32 ahí. Bueno, ahora vas a agregar agua. ¿Para qué? Para bajar la mezcla, ¿no? Porque está demasiado alcohólica, 60%. Ahora la vas a poner al 20%. ¿Cómo la bajas con agua? Agregas agua. Si agregas agua, lo que cambia también es el total. Por supuesto, ya no va a ser 80 litros, sino va a ser 80 más lo que has agregado de agua. Pero el alcohol sigue en la misma proporción, o la misma cantidad, perdón, más que proporción, la misma cantidad, que es 48 litros. Lo que va a cambiar precisamente es la proporción, porque si antes había 80, esto era la mayoría, pero ahora voy a agregar una gran cantidad de agua para que esto que está aquí sea la minoría, sea el 20%. Por lo tanto, tú dices, ahora 48 litros de alcohol va a ser igual al 20% del total. El total es 80 más X. Listo. Esto es lo que me dice la ecuación. Y esto es lo que resuelvo. Como te das cuenta, es bastante sencillo resolver las aplicaciones de mezclas con porcentajes. Fíjate que aquí está la respuesta ya prácticamente. 48 ahora va a ser el 20% del nuevo total. Y nada más hay que hacer. Bueno, hay que resolver por supuesto esta ecuación, que no es nada del otro mundo. 20% lo puedo escribir así, lo puedo escribir así también, lo puedo escribir también así, es lo mismo. Ahora voy a dejarlo en fracción. Aquí tengo 80 más X, son las equivalencias. Este 5 lo paso a multiplicar, entonces tengo 48 por 5 es igual a 80 más X. De aquí tengo 240, ¿verdad? 5 por 48, y este 80 lo paso a restar. Por lo tanto, la solución tendría que ser 160. 160 litros es lo que vas a agregar de agua. Habíamos presumido que era una gran cantidad de agua. ¿Por qué? Porque yo tenía al principio la mayor parte de alcohol. Entonces, para bajar la mezcla y convertirla en una proporción muy baja de alcohol, o sea el 20%, tenía que agregar una gran cantidad de agua. 160 litros. El planteamiento por aquí, de que se realicen pocos pasos, simplemente averiguaba las cantidades de alcohol y agua con el porcentaje de alcohol que había, y luego planteaba la ecuación de acuerdo al enunciado del problema. El siguiente problema dice así: A puede hacer un trabajo en 9 días, B, que es 50% más eficiente que A, el número de días que B emplea para hacer el mismo trabajo es. Por lo tanto, tenemos las siguientes categorías, que son magnitudes, ¿verdad? Los días y la eficiencia. Hay dos trabajadores, A y B. Dice que A puede hacer un trabajo en 9 días. Vamos a poner aquí 9. B, que es 50% más eficiente que A. ¿Cómo manejamos ese dato? Sencillo, lo manejamos así. Como B es 50% más eficiente que A, ¿qué tal si a A le pongo una eficiencia de 100%? Y como el otro es 50% más eficiente, por supuesto que será 100 más 50%.
o sea, 150%. ¿Ok? 50% más eficiente. Por lo tanto, el número de días que emplea B será, aquí es X. ¿Qué relación se establece entre días con eficiencia? ¿Directa o inversa? Si los obreros son más eficientes o los trabajadores son más eficientes, puesto que van a ser en menos días. Entonces son magnitudes inversas. Y como son magnitudes inversas, se establece lo siguiente. Días por eficiencia es constante. ¿Por qué? Porque son inversas y como son inversas, el producto es constante. Ahí está. Esto que está aquí es constante por la condición de magnitudes inversas. Así es que vamos a plantear eso. 9 por 100 tiene que ser igual a X por 150%. Y bien, de aquí se encuentra la solución. 9 por 100% pasa a dividir el 150%. Todo esto es igual a X. Bien, si divides rápido con una calculadora te sale 6, pero ¿cómo podrías resolverlo sin una calculadora dividiendo por partes? Mira, primero cancelo este y cancelo esto. Luego un cerito acá con un cerito aquí. Luego 10 y 15 tienen ambos quinta. O sea, divido por 5 me quedo 2. Divido por 5 me quedo 3. Ahora divido 9 con 3. Divido 3 y me quedo 1. 9 entre 3 me quedo 3. Y de aquí, fíjate que en el denominador me quedo 1. Y en el numerador tengo 3 y 2. 3 por 2, 6. Entonces mi respuesta es 6 días. Solución. Aplicando nuestra idea de magnitudes inversas. Días por eficiencia son inversas, porque a más días, menos eficiencia, por supuesto. Si los trabajadores son más eficientes, lo hacen en menos días. Entonces el producto es constante. Eso fue lo que hicimos aquí. Y el porcentaje, la idea de porcentaje nos sirvió porque nos decía que B era 50% más eficiente. Entonces le sumaba aquí 50% para tener 150%. Luego planteábamos la ecuación y llegábamos a la solución. Bien chicos, esperamos que la explicación haya sido de utilidad. Sigan conectados a Academia Internet. Bien chicos, hasta aquí el capítulo de porcentajes. Hemos tocado temas como el tanto por cuanto, variación porcentual, equivalencias porcentuales, aumentos y descuentos sucesivos. Y al final hemos complementado todo resolviendo algunos ejercicios claves. Si la explicación fue útil, suscríbanse al canal, compartan y difundan en sus redes, que de esa manera también colaboran con nosotros. Un saludo, nos vemos y sigan conectados a Academia Internet.